Tengan muy buenas noches a todos los que están conectados. Bienvenidos a su programa Llamados con Propósito. Una vez más, estamos contentos en esta noche de poder llegar a sus hogares y de poder ser instrumento de bendición a tu vida. En esta noche nos acompaña mi apreciado y querido esposo, el pastor William Reyes, el padre espiritual de este ministerio, del ministerio Puerta Abierta a las Naciones. Les bendigo y pues quiero que nos saludes, nos des un saludo. Bueno, doy gracias a Dios por este tiempo, este momento de estar acá en su programa llamado Con Propósito, acompañándolo por primera vez, esperando pues que la palabra que se va a ministrar sea de gran bendición a todos ustedes, porque esa es la idea, estar acá para llevar un mensaje a tiempo, un mensaje que pueda llevar la respuesta que usted necesita. Y esta noche vamos a tocar, pastora, un tema muy importante y esperamos pues que usted preste atención, no se vaya a mover ahí, y si usted puede compartir esta palabra, compártala. Es muy importante las almas, muy importante. Quizás usted comparte allí y alguna persona necesita oír esta palabra. Pastora. Así es, para mí es un honor, es un privilegio tener al compañero de mi vida por más de 35 años, estamos juntos y para mí es un gran honor poder compartir la palabra al lado de él. Y en esta noche el tema que nos ocupa es desconéctate de la gente tóxica. En otras palabras, esta noche vamos a estar hablando de los hijos, pero de despropósito. Hemos hablado por varias semanas de los hijos de propósito y en esta noche vamos a estar hablando de los hijos de despropósito. En otras palabras, de la gente tóxica. Y en esta noche pues quiero mencionar el significado de la palabra despropósito. Despropósito, el significado es un dicho o un hecho fuera de razón o fuera de sentido común. Es decir, que el despropósito son palabras sin fundamento. El despropósito son argumentos que no entendemos, argumentos sin entendimiento. El despropósito es lo contrario al propósito. Hay mucha gente que le añade o le atribuye despropósito a Dios. Por ejemplo, Dios creó la familia como una institución divina que viene del mismo cielo aquí en la tierra, y hay gente que no le da el valor a la familia, le están atribuyendo despropósito a lo creado por Dios. Cuando nosotros decimos que nuestros hijos no tienen valor alguno, le estamos añadiendo despropósito a la creación especial de Dios. Y la palabra de propósito, cuando se habla de despropósito, no hay destino. Se pierde el destino, la vida pierde sentido. Por eso nosotros nunca debemos de caer en el de propósito. Dios nos creó con propósito, correcto, con una visión a cumplir en la tierra, con una idea. Y es muy importante porque nosotros atendamos al propósito de Dios. Así es, así mismo es. Cuando nosotros vivimos una vida con propósito, caminamos en la voluntad de Dios, caminamos en la agenda de Dios, caminamos en los planes de Dios, caminamos, por así decirlo, bajo la sombra de Dios, caminamos bajo la guianza del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros vivimos una vida de despropósito, caminamos fuera de la voluntad de Dios, caminamos en nuestra propia agenda, vivimos fuera de los planes y de los propósitos de Dios. Es decir, en otras palabras, cuando caminamos en despropósito, vivimos según las intenciones de nuestra carne. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo, que hay cristianos, hablando de los cristianos, que
gente que anda de iglesia en iglesia, un año están en una congregación, al siguiente año están en otra, a los 2 años lo ofendieron en esa congregación donde estaban y se mudaron a otra y andan sin propósito, como tú lo acabas de decir, sin destino, sin visión, sin sentido en la vida, sin brújula, sin un norte fijo, andan en despropósito. Y la gente que vive o camina en despropósito, pastor, la Biblia los define en el Salmo capítulo 1, verso 1, los define de 3 maneras. Los define como malvados, como pecadores y como burladores. Es decir, en otras palabras, los malvados, los pecadores, los burladores, ¿qué? Gente tóxica, gente que viven en despropósito, gente que no han hallado ni han encontrado su propósito en la vida. Es gente negativa. La Biblia dice, bienaventurados los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con los pecadores, ni se juntan con los burladores. ¿Qué tú tienes que decirnos acerca de esta gente tóxica, de esta gente que vive en despropósito? Ser tóxico en la vida es andar enfermo del corazón, es andar enfermo del alma. El mundo hoy en día está lleno de mucha gente enferma. La gran mayoría de gente tiene resentimientos, dolores en sus corazones, no ha arreglado su pasado, tienen heridas, que ya tienen tiempo esas heridas allí, y con el tiempo esas heridas, esos dolores se vuelven contaminosos, se vuelven, la palabra es tóxico, o sea, ponzoñoso es la palabra. Entonces, el mundo está lleno, inclusive en las iglesias tenemos mucha gente tóxica. Pues no solamente los tóxicos son las personas que son escarnecedores, que son burladores. También tenemos personas que están tóxicas en su corazón. Amargadas. Por ejemplo, la amargura. La amargura es uno de los venenos más terribles y más contagiosos que puede existir. Por eso en el libro de Hebreos se dice que no brotando ninguna raíz de amargura, por medio del cual muchos sean contaminados, ¿ve? Y esas personas dejen de alcanzar la gracia de Dios. Jesucristo dijo, pastora, que para los últimos tiempos mucha gente tropezará. Y cuando habla de tropiezo, está hablando de ese tipo de gente que está contaminada, que está envenenada, que está tóxica. Ese tipo de persona está puesta aún en las congregaciones para hacer un estorbo, para hacer una caída a otras personas. ¿Por qué? Porque los van a contaminar. Por ejemplo, la falta de perdón. ¿Quién no tiene falta de perdón, pastora? Casi el 75% de los cristianos en las congregaciones tienen falta de perdón, tienen amargura, tienen resentimiento, están heridos, son personas tóxicas dentro de la iglesia, y lo peor es que causan trastorno dentro del pueblo de Dios. Por eso nosotros tenemos que identificar ese tipo de gente, y de eso vamos a hablar en esta noche. Cómo usted puede identificar a una persona que está enferma del alma, una persona que tiene veneno en su corazón, lo que habla es veneno y eso va a contaminar. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, evitar ese tipo de gente. Entonces es tiempo de nosotros identificar a esas personas, porque son las personas que están puestas por el enemigo, pastora, para lastimarnos. Así es. En la Biblia encontramos varios ejemplos de estos hijos de despropósito, de esta gente que vive en despropósito, de esta gente tóxica. Pero yo en esta noche voy a mencionar uno, no sé si el pastor quisiera mencionar otro. Yo voy a mencionar a Nabal. En la Biblia, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 25, verso 17, encontramos allí una historia de una familia. El esposo se llamaba Nabal y su esposa era Abigail. Ellos eran un matrimonio, pero
David le había pedido a este hombre porque tenía posesiones, tenía bienes, y David estaba formando a sus guerreros, y David le pidió una ofrenda de comida. En otras palabras, le estaba pidiendo para el sustento, por así decirlo, de su ejército, de los guerreros que él estaba formando. Y este hombre tuvo una mala expresión acerca, por eso es que la gente que anda en despropósito no tienen visión. Este hombre no tuvo visión acerca de quién era David. Lo estaba viendo como, por así decirlo, como un vagabundo. Como alguien que lo buscaban para matarlo, pero no se daba cuenta que era el ungido de Jehová. Como un merodeador, como un vagabundo, como una persona sin propósito, y no sabía que él iba a ser el rey de Israel. Pero pastor, era un hombre que dijo, ¿y quién es este David para yo darle alimento? Pero alimento se le da a cualquiera, a cualquier necesitado, suponiendo que David no hubiera llegado al trono. Pero él no tenía visión, y su esposa, mira cómo dice su esposa en 1 Samuel 25, 17, la esposa de este hombre hablaba mal de él, porque él era, de hecho, el nombre Nabal significa estúpido. Tonto, necio. Y mira cómo dice, Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie en que pueda hablarle. En otra versión dice, él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Y no solamente la esposa hablaba así de Nabal, muchas gracias, sino también sus criados. Los criados de Nabal también hablaban y decía de que era un hombre que actuaba neciamente, que actuaba estúpidamente, es decir, actuaba sin sentido, sin destino, actuaba sin propósito. En otras palabras, era un iracundo, un hombre colérico, un hombre malhumorado, un hombre, y la Biblia nos advierte en el Salmo capítulo 1, verso 1, de seguir el consejo de este tipo de personas, de seguir el consejo de los malvados. Dice que ellos serán como la paja. ¿Cómo es la paja? Algo que no dura, algo que se quema. Es decir, que su vida aquí en la tierra es corta. Y tenemos mucha gente que vive poco tiempo en la tierra porque actúan neciamente. Gente, por ejemplo, que no cuida sus cuerpos con la comida, están actuando neciamente, están actuando estúpidamente porque el exceso de comida o el consumir comida chatarra les va a llevar a su cuerpo a vivir una vida de obesidad, a vivir una vida de mala alimentación, de glotonería, pues tantas cosas. Y en esta noche quiero hablarle a las mujeres. Dice la palabra también, sigue diciendo en este capítulo 25, verso 36, dice, porque Abigail se adelantó, fue y le presentó una ofrenda a David, le dijo, sé que mi esposo ha actuado estúpidamente, Señor, pero aquí yo te traigo esta ofrenda. O sea, le dijo a David, yo te presento esta ofrenda para que tú no nos hagas daño ni a mis hijos, y te libres de que te manches las manos de sangre dándole muerte a mi esposo. O sea, ella intercedió a su vez por su esposo. Pero dice que cuando Abigail volvió a donde estaba Nabal, vio que su esposo se hallaba celebrando en su casa un banquete completamente borracho. Tal vez, mujer, tú estás casada con un Nabal. Tal vez tú digas, yo estoy casada con un hombre que es iracundo, con un borracho. Estoy casada con un hombre que vive en despropósito, un hombre que es tóxico. Al hablar lo que hace es maldecir, lo que hace es proferir palabras maldicientes. Es una persona negativa, es una persona tóxica que hiere mis sentimientos, que hiere los sentimientos de mis hijos. Y tal vez tú estés casada con ese tipo de hombre, un hombre incontrolable. Y la Biblia nos habla de este tipo de personas.
Pero dice la Biblia también que la boca de los necios siempre habla necedades. En Eclesiastés 10:1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Las discordias, los problemas, las enemistades, los pleitos, los gritos, los insultos, todos tienen su origen en una lengua descontrolada. Las palabras dichas fuera de lugar son como un puñal. Por eso es que Santiago nos habla acerca de la boca y dice que la boca es como un fuego. Es un mundo lleno de maldad. Es uno de los órganos más pequeños, dice Santiago, del cuerpo, pero puede contaminar toda la creación, puede contaminar todo el cuerpo, puede contaminar toda una ciudad. La lengua es un miembro tan pequeño que puede llegar a contaminar hasta toda una nación, pues, cuando la gente es una gente descontrolada, tóxica al hablar. ¿Qué podemos, hay otra pregunta, pastor, ¿qué podemos nosotros hacer para ser libres de este tipo de gente? O si en nuestros hogares está este tipo de gente, ¿qué podemos nosotros hacer ante este tipo de gente tóxica? Ok, es una gran pregunta, una buena pregunta. Quiero pedirle a todas las personas que nos están mirando, por favor, que usted pueda compartir, que esta palabra no solamente es para usted, sino compártala con otro, haga ese favor, o sea, tenga misericordia de otro. La pastora acaba de hacer una gran pregunta. ¿Ve? Pero primero vamos a identificar. Yo quiero, pastora, que identifiquemos, porque si la persona no identifica quién es una persona tóxica, cómo actúa una persona tóxica, cómo va a luchar, cómo va a tener las armas necesarias para eso. Entonces, las personas tóxicas, en primer lugar, son aquellas personas que están a tu lado, hermano, hermana, amigo, que están a tu lado. Quizás tú tengas ciertas amistades con esas personas, o quizás esas personas sean un familiar, quizás sea tu esposo, quizás sea tu esposa, quizás sea alguien de autoridad sobre ti, un jefe. Lo primero que una persona enferma, una persona tóxica busca es de controlar, manipular a las otras personas. Entonces, siempre la persona que está enferma trata de desvalorizar a las otras personas y la agreden. Porque el enemigo, a través de esta persona, lo que quiere es robarle la identidad a la persona. Ahí tenemos el caso del rey Acab. El rey Acab era un rey débil, no tenía identidad y se casó con Jezabel. Y Jezabel era una mujer que lo manipulaba, le gritaba, le faltaba los respetos. El día que él vino todo triste, porque Nabot no le vendió su viña, le dijo, tú no eres el rey, le gritó, le faltó los respetos y le dijo, yo voy a hacer lo que tú no hiciste, vas a hacer esto y vas a hacer esto. Y ella ordenó al rey que matara a Nabot. Entonces, el rey era como un monigote en sus manos. Así es la persona. Por ejemplo, si es el esposo nunca quiere tomar en cuenta a la esposa. Siempre cuando la esposa se levanta con una idea, la quiere achicar, ¿ve? La quiere manipular. Y ¿cuántos hombres no le dicen a sus esposas, mira, todo lo que tú eres por mí? Porque yo soy el que trabajo, yo soy el que proveo, yo soy el que hago esto. Y las personas a veces se quedan calladas aceptando algo que no es así. Estás viviendo con una persona enferma. ¿Ves? Hay gente que lo que hace es manipular, quieren controlar. ¿Por qué? Porque son gente enferma del corazón. Y es necesario que tú identifiques eso. Porque si tú no identificas, ¿cómo tú puedes evitar este tipo de gente? Entonces, ahí tenemos el caso de María. María, la hermana de Moisés. Ella era una mujer tóxica y quiso intoxicar a su hermano Aarón. Miriam, correcto. Miriam, y quiso intoxicar a su hermano Aarón cuando le dijo que criticando a su hermano Moisés, que vivía con una esposa, se había casado con una mujer cusita.
Una morena, una mujer de Etiopía, de piel oscura, correcto. Entonces, ¿qué pasó? Dios se enojó con Miriam porque había hablado mal de la autoridad. Porque siempre las personas que son enfermas, hermano, no respetan. Y hablan de la autoridad y blasfeman aquí y hablan acá, se rebelan, son gente orgullosa, soberbia, de carácter orgullosos. ¿Por qué? Porque son gente enferma y esa gente, hermano, contamina. Si tú estás teniendo amistad con una persona que todo lo que te habla es dolor, todo lo que te habla es de una manera agresiva, que tú sabes que él explota en ira, estás frente a una persona tóxica. Y tarde o temprano, si tú no te alejas de esas personas, si tú no tomas medidas de esas personas, te van a contaminar. Correcto, claro que sí. Así es, pastor. Entonces, yo en esta noche, pues, queremos, como dice el pastor, ya estás identificando las personas tóxicas. ¿Qué nos manda la Biblia? La Biblia en el Salmo 1 nos manda a alejarnos de este tipo de personas, es decir, a apartarnos. En otras palabras, nos manda a desconectarnos de la gente tóxica, a desconectarnos de los hijos de propósito. Pero la gran pregunta, si dentro de mi propio hogar, si dentro de mi propio seno familiar está esta gente tóxica, ¿cómo yo pudiera apartarme de ellos? Pues no podrás apartarse, pero en esta noche te vamos a dar una solución. Tienes dos cosas por hacer si vives con una persona tóxica o has identificado que dentro de tu seno familiar está viviendo una persona maldiciente, una persona que no tiene un norte, que no tiene propósito en la vida. ¿Qué tienes que hacer? Orar por ella. Orar por esa persona. ¿Cuál entonces es la solución? Bueno, hay momentos que tenemos que desconectarnos, pero hay momentos que tienes que orar por esa persona, ver a esa persona a través de los ojos de Jesús, ver a esa persona que Dios puede levantarla, que Dios puede cambiarla. ¿Cuántos de nosotros en nuestro pasado, pastor, no hemos sido gente tóxica? ¿Cuántos de nosotros no éramos gente maldiciente? Venimos tal vez de hogares donde papá y mamá maldecían, donde papá y mamá maltrataban mucho, pero nosotros mismos somos un testimonio vivo, somos un ejemplo de que Dios cambió nuestras vidas. Entonces, este tipo de gente, ¿qué es lo número que tenemos que hacer? Orar. Vives con un esposo así, vives con una esposa así, tienes unos hijos maldicientes, pues ora por ellos. ¿Cuál? La oración, mira, Jesús descansó a través de la oración. Jesús entraba en la presencia del Padre y en su presencia Él descansaba. Jesús estaba rodeado de gente tóxica, estaba rodeado de los fariseos, de los seduceos, de todos los religiosos de aquella época que le criticaban incluso hasta porque los discípulos de Jesús no se lavaban las manos. ¿Y qué hacía Jesús? Oraba por ellos. Dice que pasaba largas horas orando y uno de sus lugares preferidos era el Monte de los Olivos. Jesús incluso antes de ir a la cruz, antes de pasar una muerte tal como la que vivió, oró. Entonces, entrando en el descanso de Dios a través de la oración, orando por este tipo de personas, Dios puede cambiarlas. Yo puedo decir que yo era una persona tóxica, yo era una persona que hablaba mal, yo era una persona tal vez maldiciente porque me levanté en un hogar, me crié en un hogar donde todo lo que escuchaba eran maldiciones, donde todo lo que escuchaba eran palabras, pensamientos de despropósito. Y bueno, ¿cuál es la solución? Una de las soluciones es orar por ellas. Ok, pero también tenemos que entender, ¿no?, que siempre las personas que son ponzoñosas o tóxicas son personas que siempre te van a hostigar, siempre te van a ahogar y siempre van a tratar de causar dolor, porque eso es lo que hace la gran mayoría de gente tóxica. O sea, la gente tóxica, siempre se quiere aprovechar de ti. Y hay algo muy importante, que tienen, es un sexto sentido diabólico, satánico,
que ellos identifican a las personas débiles. ¿Me estás entendiendo? Por eso cuando una persona, por ejemplo, se va de una congregación, como usted decía al principio, ¿a quién va a buscar? A la gente débil. ¿A quién va a llamar? A la gente débil. ¿Qué haces allí? Salte de allí, vente conmigo. Esos pastores son malos, o el liderazgo ahí son gente que no atiende, que no sirven. ¿Me entiendes? Siempre la gente tóxica quiere unirse a gente débil. Entonces, por eso es muy importante que tú entiendas esto, que cuando tú estás en una congregación, cuando tú estás bajo autoridad, tú no te puedes descubrir delante de toda persona. Tú no le puedes estar llevando tus problemas a cualquier persona. Problemas en el matrimonio, problemas que tienes, que estás viviendo. Para eso están la fuente, los pastores. Si es una mujer, ahí está la pastora. Si es un hombre, ahí está el pastor. ¿Ves? Porque siempre, si una persona tóxica te identifica que estás débil, que tienes dolor, que estás falto de amor, que estás falto de cariño, esa persona va a decir, bueno, me encuentro frente a una persona débil y esa persona quiere ejercer autoridad sobre ti. Porque los enfermos no tienen autoridad, solamente sobre una persona débil. Entonces es muy importante que usted entienda eso, que lo único que hace que usted pueda tener la fuerza para evitar y contrarrestar a este tipo de gente es que usted sea una persona madura. Es que usted sea una persona de carácter, es que usted sea una persona de oración, como decía la pastora, que tenemos que orar para poder nosotros descansar en Dios, para llevar nuestros problemas a Dios, nuestras dificultades a Dios. Entonces es muy importante en este tiempo que nosotros identifiquemos esto. Entonces no le vayas a contar tus problemas a todo el mundo. Un ejemplo, si tú vienes a una persona tóxica, le dices, por ejemplo, a una mujer que tiene problemas con su esposo, muchos problemas en su hogar. Y usted le dice, por ejemplo, la mujer viene y le dice a esa persona tóxica, oye, mi marido es bueno conmigo, mi marido me lleva al mall, me lleva flores, me lleva al restaurante. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Esa mujer dice, bueno, ok, como yo tengo problemas, entonces va a tratar de quitarte a tu marido, pues. Entonces uno tiene que identificar en este tiempo quiénes son nuestras amistades, con quién yo estoy hablando, si esa persona es airosa, si es colérica, si te habla de rebelión, si te habla de odio, si te habla de su pasado, que no puede perdonar, tenga cuidado porque está frente a una persona que tiene veneno por dentro. Amén. En esta quiero hacer una pausa y quiero bendecir a todos los que están conectados y nos están viendo en esta hora, a Sara Guerrero, a Evelia Cruz, a Rocío Bastidas, Norma Moreno, Maribel Hernández, Yuri Hernández, Maricruz Reyes, Luis Moreno, Jonathan Reyes, Lisa Chus, Nelly Cisneros, Nancy González, Tamar Morales, Norma Ortega, Oscar Mencía, Marta Chávez. Les bendecimos en esta hora. Amén. Y quiero decirte que si tienes alguna petición, pon tu petición, que al final nosotros vamos a estar orando por tus peticiones. Pastor, en esta noche yo también quiero decir que nosotros, los hijos de propósito, nuestra boca es un torrente de bendición. En nuestros labios, dice la palabra, está el poder de la vida y de la muerte. Los navales, pastor, siempre van a estar presentes en nuestras vidas. La gente tóxica siempre van a estar presentes en nuestras vidas. Siempre la vamos a tener alrededor nuestro. Pero lo importante no es que estén esa gente tóxica alrededor de nosotros, sino lo importante es que nosotros no nos convirtamos a ella, como usted lo acaba de decir, pues no nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros, es decir, en otras palabras, ser luz, ser sal para ellos, ayudarlos. ¿Y cuál es una de las formas de ayudar a ese tipo de gente? Es la oración, sí. Es decir, es orar por ellos, es creer en ellos, es decretar la palabra por ellos, es decretar la palabra a favor de ellos. Yo lo hice por mucho tiempo, pastor, lo hice a favor suyo y yo puedo decir que el pastor hace muchísimos años, estoy hablando tal vez de hace 28 años atrás, podía considerarlo que era un Nabal, pero ahora para mí él es un David.
Para mí Él es un guerrero. Para mí es un hombre que edifica su casa. Para mí es un sacerdote que está al frente de su hogar, al frente de su familia. Para mí es un sacerdote que está al frente de esta ciudad. Para mí es un pastor que ama al pueblo de Dios, que ama a las ovejas. Nunca me imaginé que aquel hombre de hace 28 años atrás Dios pudiera cambiarlo. Él es un testimonio vivo de que pudo. Él fue un Nabal, pero lo que Dios pudo sacar a través de él. Y en esta hora yo te animo a que tu boca es un torrente de bendición. Decreta la palabra a favor de tu esposo. Decreta la palabra a favor de tu esposa. Decreta la palabra a favor de tus familiares. Decreta la palabra a favor de la ciudad. Estamos viviendo, pastor, tiempos tan difíciles donde la violencia está tan desatada en cada nación de la tierra entera. La violencia está desatada en cada estado, en cada ciudad de esta gran nación de los Estados Unidos, y tenemos que desatar palabras de bendición hacia nuestros jóvenes, hacia esa generación violenta, y decretar que no es una generación violenta, sino que es una generación pacífica. Ok, el veneno, pastora, o el ser tóxico no tiene que ver nada más solamente con creyentes, reverde, con gente. Hay gente, por ejemplo, que tiene ministerio. Está en un ministerio. Ahí tienes el caso de Jonás. ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta de Dios. Pero era un hombre tóxico en su corazón. Tenía resentimiento, tenía ira, tenía enojo contra los ninivitas. Porque los ninivitas se habían levantado y habían matado a muchos judíos. Le hacían guerra a Israel. Por eso cuando Dios le habla y le dice, levántate y ve a Nínive, predica contra esta ciudad, predice que la voy a destruir a los ninivitas. Y él no quiso ir. ¿Por qué? Porque es un hombre tóxico. Él odiaba a los ninivitas a pesar de que era profeta de Dios. ¿Cuánta gente, pastora, no predica en los púlpitos y tienen cosas en su corazón? Odian a otras personas, no han perdonado a otras personas. ¿Ah? ¿Cuántas personas no ministran, hermano, y han criticado a los pastores, han criticado a sus padres espirituales y están ministrando o están sirviendo en la obra de Dios? Entonces Jonás no quiso y huyó, y quiso huir a Italia, agarrar una nave, un barco para irse a otro lugar. Entonces, y cuando a través de un proceso, pastora, que Dios tuvo que inclusive un pez grande se lo tragara. Él fue a cumplir el propósito y predicó sobre la ciudad. Luego subió a un lugar, a un monte alto, a una cima, y ahí se puso debajo de una calabacera, ahí porque había mucho sol, a ver cómo Dios destruía la ciudad. Y como Dios no la destruyó, ¿qué pasó, pastor? Se enojó. Se enojó. Estaba enojado. Y cuando Dios lo vio enojado, se cree, mira, que Jonás era un hombre calvo, que no tenía pelo. Era calvo, y él llegó, entonces Dios hirió la calabacera y no le pudo dar sombra, y él se enojó por eso. Porque entonces Dios le dijo, ¿por qué te enojas? Si yo creé la calabacera y la puedo destruir también, puedo hacer que se muera. Ay, ¿por qué estás enojado tú? Porque yo no mato a esta gente. Si se arrepintió, si oró, si clamó, si ayunó. Yo soy un Dios misericordioso. Y ahí tienes a Jonás, un hombre tóxico, envenenoso, que quería la muerte de casi de 40,000 personas, porque solamente tenía cosas en su corazón. Entonces, yo le garantizo esto: una persona enferma, una persona que tenga resentimiento, que tenga dolor, que tenga amargura, no entrará al reino de los cielos. Yo se lo aseguro, y eso está escrito en la palabra del Señor. Yo se lo puedo comprobar bíblicamente. Hay veces Dios ha querido sanarte. Dios ha querido la liberación de mucha gente enferma, de mucha gente tóxica, pero la gente no quiere. Y hay algo, Dios nunca va a pasar por encima, pastora, de nuestro libre albedrío. Hay algo que se llama libre albedrío. Si tú no quieres ser libre, Dios no te va a liberar. Si tú no quieres soltar el dolor, ok, Dios te dice, está bien, te va a dejar con el dolor, lucha con el dolor. Si tú no quieres perdonar, pero pastor, ¿cómo usted me va a decir que yo perdone?
Si esta persona me hizo esto y me hizo aquello, usted no sabe lo que me hicieron. No importa, la Biblia dice que si tú no perdonas a tu hermano, Dios tampoco te va a perdonar a ti. El veneno de la amargura y del odio, de la falta de perdón, va a seguir contaminando más todo tu cuerpo, tu alma, tus emociones, los sentimientos. Por eso es necesario soltar el dolor. Pastora, tú tuviste de cerca y tú viviste, yo también, conoces a una persona que tuvo muchos años con dolor, con un dolor, y al final de sus días, ¿cómo estaba? Tenía muchas enfermedades en su cuerpo, en los pulmones, en su corazón, en la sangre. ¿Por qué? El veneno de la falta de perdón. Claro. Sí, así es. Pastor, vamos a orar. Quisiera que pasasen sus peticiones, pero queremos orar por todas aquellas personas que están conectadas. Queremos orar por todas aquellas personas que nos están viendo en esta hora, que están viendo esta transmisión, y queremos orar por todas aquellas personas. Yo quisiera que usted orara, pastor, por aquellas personas que tienen falta de perdón, porque la falta de perdón, la ofensa, te lleva a la frustración. La frustración te lleva a la amargura te lleva a la falta de perdón nos lleva al odio, al rencor y finalmente a la enfermedad del cuerpo, a la enfermedad física, a la enfermedad del alma. Yo quisiera que usted orara por todas aquellas personas que están ahorita con algo tóxico dentro de su alma, dentro de su corazón, para que eso tóxico ellos puedan expulsarlo, ellos puedan sacarlo de su alma, de su corazón, y pues ore por todas aquellas personas que tienen falta de perdón. Si las personas que nos están mirando, si alguno de ustedes sabe que Dios le está hablando, Dios le habló, y usted sabe que usted reconoce, porque es muy importante reconocer de que usted es una persona tóxica, que todavía usted no tiene una salud mental y emocional como la debería de tener, es necesario que usted se arrepienta, es necesario que usted confiese, es necesario que usted renuncie a todo dolor. Mire, no vale la pena andar con dolor. Es algo estúpido andar con dolor, andar resentido. Dios nos manda a perdonar, Dios nos manda a amar. ¿Veis? Debemos de amar con amor sobrenatural. Ya debemos de enterrar el pasado, de olvidar el pasado. El pasado ya pasó. Perdona, deja ir a esas personas ya de tu corazón. Si tienes la disposición, yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. Diga, Señor Jesús, en esta hora yo decido con todo mi corazón perdonar, nombre de la persona allí, perdonar a fulano de tal. Yo renuncio en esta hora a todo enojo, a toda cólera, a toda ira. Yo renuncio a ese dolor, a esa amargura, a ese resentimiento, a ese deseo de venganza. Vamos, declare esa palabra, declare su sanidad. Dígale al Señor que usted perdona a esas personas. Vamos, perdónele, arrepiéntase ahora mismo por haber tenido dolor, resentimiento, por no reconocer lo que la palabra de Dios demanda en su vida. Padre, yo ruego por todos ellos. Yo extiendo mis manos hacia ellos, yo los bendigo y decreto rompimiento, decreto sanidad, decreto salud, ahora mismo allá a la distancia donde ellos se encuentren. Ahora mismo yo decreto, Dios mío, que tú tocas su corazón, Señor, y sus corazones son lavados y limpiados en el poder de la sangre de Cristo. Sana toda herida, Señor amado. Sana toda herida, libera cada corazón, cada mente, Señor, de cualquier veneno espiritual, Señor, de toda contaminación. Declaro rompimiento, declaro que la palabra enviada hace un impacto de sanidad y liberación. Yo declaro a toda persona que tiene resentimiento, falta de perdón y amargura, las declaro libre por el poder de tu palabra. Decreto su sanidad ahora mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
y Yo amén. también quiero orar, hacer una oración por todas aquellas personas que han identificado que viven con gente que es tóxica y yo quiero orar porque Dios te dé la sabiduría, porque tú tienes que tomar las armas espirituales, decretar la palabra a favor de todas esas personas que viven contigo y levantarte a favor de todos los que viven en tu hogar. Y quiero que repitas a aquellas personas con las cuales viven, que han identificado que viven con este tipo de personas tóxicas, quiero que hagas esta oración conmigo. Repite conmigo: Señor, hazle justicia a mi pareja de todos sus enemigos generacionales. Señor, yo me arrepiento por el pecado de mi pareja, de tu esposo o de tu esposa. Me arrepiento por el pecado de mis hijos. Señor, como si fuera mi propio pecado. Decreto que mi pareja no será un esclavo del mundo, no será un esclavo de sus pasiones desordenadas, no será un esclavo del pecado. Señor, te pido en esta hora que tú libres a mi pareja de tener un corazón perverso, de tener un corazón malvado como Nabal. En esta hora yo declaro que espíritu noble sostiene a mi pareja, espíritu noble sostiene a mi esposo, espíritu noble sustenta y sostiene a mi esposa. Creo en el poder de la sangre de Jesús y creo que la sangre de Jesús es suficientemente poderosa para lavar, para limpiar, para transformar, para cambiar la vida de esta persona tóxica con la cual yo vivo. Yo creo, Señor, en la obra del Espíritu Santo. Creo firmemente que Dios puede hacer una obra gloriosa y maravillosa en tu hogar, en tu familia. Cree en todos los que viven contigo. Cree que Dios puede hacer la obra. Cree que aún Dios no ha terminado. Apenas está comenzando contigo. En esta hora cree que la sangre de Cristo puede transformar, lavar, limpiar. La sangre de Cristo puede sanar y convertir a cualquier familiar tuyo en un instrumento de honra, en un instrumento de bendición. En esta hora yo decreto que el espíritu de Nabal sale de tu hogar, el espíritu de Nabal sale de tu hogar, el espíritu de actuar neciamente, de actuar insensatamente, de actuar en agresividad, de actuar en ofensa, de andar ofendiendo. Yo decreto que ese espíritu de Nabal sale de ti y de tu boca solamente. Tu boca es un torrente de bendición, tu boca es un torrente de palabras de vida y no de muerte. En el nombre de Cristo Jesús, Padre maravilloso, bendigo a cada persona que nos está viendo, bendigo a cada persona que está conectada y decreto, Padre maravilloso, que ellos no son como Nabal, al contrario, decreto que son como Abigail, decreto que son esa gente que corre para bendecir. En el nombre de Cristo Jesús, decreto que el espíritu de Nabal muere en tu vida. El espíritu de actuar insensatamente muere de tu vida. Pastor, aquí tenemos unas peticiones. La gran mayoría son peticiones de sanidad. Tenemos 5 peticiones. Si hay más, pueden pasárnosla. Vamos a orar. Yo voy a orar por Lisa, que pide oración por su hermana Evelyn. Que sea Dios quien pelee la batalla que ella está librando. Es una batalla espiritual que Evelyn está librando con su matrimonio, con su hogar, y que el Dios le pueda dar claridad, que le pueda dar dirección de cómo actuar, dirección de qué va a hacer. Pues yo voy a orar por ella y después vamos a orar por las otras peticiones. Padre maravilloso, yo pongo, Señor, a Evelyn delante de tu santa y maravillosa presencia. En esta hora, Señor, yo te pido por esta joven, yo te pido por el matrimonio de ella, yo te pido, Padre, que le des la sabiduría, Señor, Padre, para contrarrestar, Señor, en su hogar, en su matrimonio, este espíritu de Nabal, este espíritu, Señor, que está batallando contra ella. Yo te pido que le des la sabiduría,
que ella pueda ser esa mujer sabia, que tú le puedas dar claridad, dirección y guía de cómo actuar. Padre, decreto que lo que tú has unido, el hombre no lo separa. Padre, decreto que tú mantienes, Señor, esta familia en unidad. Padre, decreto que tú sanas cada herida en este hogar. En el nombre de Cristo Jesús, yo te lo pido, Padre maravilloso. También quiero en esta noche orar por por Claudina Rodríguez, por una cirugía de su rodilla, por su pronta recuperación. Pastor, si puede orar por Claudina Rodríguez, que acaba de tener una cirugía en su rodilla, por su recuperación. Padre, en esta hora pongo a Claudina Rodríguez delante de tu presencia. Sí. Tú eres nuestro sanador, Señor. Yo decreto, Dios mío, que tú sanas la rodilla de ella. Yo decreto pronta recuperación, Señor. Extiende tu mano hacia ella. Ten misericordia de Claudina Rodríguez, Señor, y tócala con tu poder, que tu poder impacte allí en su rodilla, Señor, y todo sea normalizado. Todo dolor desaparezca, Señor. Padre, todo músculo vuelva a su lugar, Señor. Y decreto, Dios mío, pronta recuperación. La bendecimos en esta hora y por el poder de tu palabra la decretamos sana y libre. En el nombre de Jesús. Amén. También amén. En esta noche vamos a orar por María Gabriela Lamillo desde Venezuela. Nos está viendo y ella dice que quiere ser liberada de tanto veneno. Pastor, ¿pudiera orar por María Gabriela Lamillo, que quiere ser libre de tanto veneno que ella misma ha permitido que entre a su corazón? Vamos, levanta tu mano allá, María Gabriela, donde te encuentras allá en Venezuela, en Valencia. Desde acá vamos a enviar una palabra de autoridad, de poder, para que tú seas libre. Pero acuérdate que tú tienes un libre albedrío y tienes, María, que tomar la decisión de soltar ese veneno por medio del perdón. Padre, en esta hora intercedemos por María Gabriela, Señor. En esta hora, Padre, y rogamos, Señor, Padre, que ella toma la decisión de soltar el pasado, de perdonar a las personas que la hirieron en su pasado, que causaron heridas, que causaron dolor, que causaron ofensas, Señor. Padre, declaro que ella se levanta y ella comienza a soltar todo veneno que está matando su vida espiritual y que está matando el propósito tuyo en su vida. Padre, yo declaro que María Gabriela, ella se arrodilla y comienza a arrepentirse y comienza a perdonar, comienza a soltar a toda persona, no importa lo que le hayan hecho. Padre, yo declaro rompimiento ahora, declaro liberación por el poder de la palabra, declaro que la sangre de Cristo le da salvación, la sangre de Cristo la redime ahora por la palabra, Señor. La bendecimos desde acá y decretamos rompimiento y liberación sobrenatural por tu palabra, Padre. Amén. Amén. También en esta noche queremos orar por una petición que pone Luis Bastida. Él pide oración por su prima Celina Bastida, que está hospitalizada porque sus pulmones no están funcionando correctamente. Padre maravilloso, sí, enviamos en esta hora la palabra de sanidad a favor de Celina Bastidas, ponemos Padre. En esta hora decretamos que esos pulmones, sí, Señor, comienzan a funcionar correctamente, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Arrabanda la baica, arrabai, saica, arrabanda. Decretamos pulmones limpios. Decretamos esos pulmones limpios, Señor. Ahora mismo. Enviamos la palabra de sanidad en el nombre de Cristo Jesús y decretamos, Padre, que esos pulmones comienzan a funcionar correctamente. Todo su sistema respiratorio comienza a funcionar correctamente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, los niveles de oxígeno van a la normalidad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, sanidad total.
Padre, Pastor, también Tamar Morales pide oración por sanidad. Por favor, ore por Tamar Morales, por sanidad. Tamar, ponte la mano donde sientes el dolor en tu cuerpo. Padre, yo te pido misericordia de Tamar Morales. Sí, Señor. Es nuestra hija, Señor, y clamamos por ella en esta hora. Y decretamos su salud, decretamos su liberación. Padre, pido misericordia, porque hay veces el enemigo, Señor, Padre, por tiempo, Señor, se ha levantado para azotar su cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, yo decreto ahora mismo, Señor, que tú la liberas, que tú la libertas, Señor, que tú la sanas, Padre, y que ese azote desaparece de su cuerpo, Señor, y ella recibe salud, ella recibe salvación, ella recibe a través de la sangre de Cristo y a través del poder de tus llagas, sanidad. En esta hora la decretamos sana. Te decreto, Tamar Morales, sana. Te decreto libre. Declaro que te levantas en el nombre de Jesús para correr y alcanzar tu meta y tu destino en Dios. En el nombre de Jesús. Y bien, si no tenemos más peticiones, entonces voy a orar por la última petición en esta noche. Dulce Paredes pide oración por el señor Bot Ransey. Ella pide oración por sanidad, tiene un tumor cerebral. Padre maravilloso, Sí, en Señor. esta hora también, Señor, nombre de Jesús. enviamos la palabra de sanidad. Sobre Tu este palabra hombre, dice Señor. en el libro de Isaías, capítulo Decretamos su 53, sanidad, que por tus decretamos llagas su hemos sido salud. sanados, que a través de tus En el heridas nombre de hemos sido Jesús. curados. Sí, Y decreto en esta hora Ahora que mismo, borran tócalo. 6, Señor. Tócalo, Padre maravilloso, tócalo con Él tu es poder. sano de este tumor cerebral. nombre de Decreto Jesús. que el milagro está Sí, hecho. Señor. Decreto que no hay tumor. Ahora Decreto mismo. que no hay tumor Decretamos la maligno. palabra de Padre, sanidad. enviamos la palabra de sanidad. Enviamos la palabra Padre. de poder. Atamos, Señor, el cuerpo Sé libre, de este sé hombre, sano. Bot, a las llagas de Cristo Sé libre, Jesús. sé Y sano decretamos por el poder que de por la las palabra. llagas de Jesús, En Él el ha sido nombre de sanada. Jesús. Decretamos que estas Sí, Señor personas van a amado. dar testimonio. En el nombre de Jesús. Testimonio, Señor, de que tú eres Oh, el sí, Dios Señor que amado. oyes y respondes las En el oraciones. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bien, les bendecimos. Tienen una palabra de despedida. Pastora, muchas gracias por invitar a este humilde servidor. Amén. Para mí es un placer. Y para mí ha sido una bendición haber compartido con todos ustedes. Bueno, que la paz de Dios le acompañe y esperamos pues que en otro tiempo este servidor esté aquí con la pastora. Compartiendo con Amén, ustedes. amén, claro Amén. que sí. Magnífico, muchas bendiciones. Les esperamos el próximo martes y si aún no has compartido esta transmisión, este es el momento, compártela. Mucha gente necesita escuchar. Estamos aquí solamente para ser instrumentos de bendición a las naciones del mundo entero. Sabemos que a través de este medio muchas naciones pueden ser bendecidas, mucha gente de diferentes naciones puede ser bendecida. Amén. Entonces, si aún no lo has compartido, compártalo, comente, dale un like, regálanos un like y te esperamos el próximo martes a las 7 en punto en tu programa Llamados con Propósito. Bendiciones, Bendiciones, mucha y buenas paz. noches.